Bueno, pues iniciamos este apartado con el amigo Miguel Ángel Pérez Padilla. Muy buenas tardes, bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez, bien por aquí, hablando de genealogía. Sí, una genealogía que bueno, cada vez la gente va entrando más un poquito, ¿no? Y hay gente incluso me ha preguntado, Isidro, muy interesante eso, es decir, que crea escuela, digamos, ¿no? Sí, y porque no solo la genealogía en sí como genealogía, como ciencia, sino la historia familiar, que es muy importante, ¿no? De todas las relaciones de parentesco, relaciones familiares, sí. Completar el árbol genealógico con otra información, contextualizar en el espacio, en el tiempo, ¿no? Es muy, muy importante todo eso, ¿no? No solo, como dije en un programa anterior, ¿no? Fechas y nombres, ¿no? Sí, y además porque todo lo que emana a partir de ahí, es decir, cruces, encuentros, como hoy va a ser. Y es que, claro, la base imponible, vamos a decir así, de hoy, viene dado por un documento que le dejé yo, que tenía... Hoy está Isidro como un chico menudo. Sí, porque, sí, la verdad que sí. Porque me pasó un documento del año 1738 para ver si yo intentaba identificar a esas personas que estaban ahí. Y bueno, mejor sigue tú la historia. Bueno, yo lo único que tengo que decirles es que claro, que es un documento que él vio, que se sorprendió de los años que tenía y cómo estaba, y un documento que la amiga Lali en su día también dejó y que pues hemos estudiado, y me alegro mucho porque también le daremos también la cumplida información a Lali sobre lo que acontece con respecto al personaje en cuestión. Además porque ella dijo, Isidro, cita los realejos, por eso es que lo llamó, ¿no? Le llamó la atención sobre todo, y porque es un documento de puño y letra, nunca mejor dicho. Sí, es un documento, yo lo vi y es un documento original. Escrito con pluma, pero pluma a pluma. Sí, de la época de 1738, del año... De mojar en tintero. Sí, y hecho en Caracas. En Caracas. En la provincia de Caracas, y la ciudad de Caracas en 1738. Llegó aquí, y Lali lo tuvo en sus manos y te lo pasó a ti para que intentaras pues darle valor a este documento. Correcto. Me llegó a mí por casualidad, porque empezamos con estos programas. Sí. Y bueno, es un documento de un reconocimiento de deuda y de una obligación de pagar una deuda, ¿no? Eso era antes documentos que eran habituales que se sucedían. Sí, eran habituales. Se solían hacer ante escribano. En este caso no se hizo ante escribano. En este caso, pues el deudor era Juan Hernández, ¿no? El que intentábamos identificar quién era Juan Hernández, ¿no? Sí, exacto. Es un nombre muy común. Común, claro. Y muy común en muchas épocas. Bueno, pero para Miguel eso no es importante. Así sí. lo avisé para conseguirlo, claro. Que lo ha conseguido. Sí. Cuando yo vi el documento y vi que se trataba de Juan Hernández, dije, y de los realejos, dije, ni siquiera nombraban el documento el alto o el bajo, sino los realejos. Sí. Isla de Tenerife, una de las Canarias, como dice el documento. Y en el documento, como bien dije, es un reconocimiento de una deuda de este Juan Hernández al capitán de caballos, don Agustín de Torres y Chávez, también de los Realejos. Ambos estaban en Caracas y Juan Hernández le debía dinero por algún motivo. Yo entiendo que puede ser porque el capitán Agustín de Torres probablemente le haya pagado el flete, para viajar, así lo entendí yo. Para viajar a Caracas. Y probablemente viajaron juntos y ahora aquí están haciendo un documento, no ante escribano, sino ante el gobernador o regidor perpetuo y fiel ejecutor por su majestad de la ciudad de Caracas y tesorero general de la Santa Cruzada de dicha ciudad y provincia de Caracas, don Blas de Landaeta. Entonces, pues hicieron ese documento y Juan Hernández empieza el documento diciendo que es viudo y natural de los Realejos, Isla de Tenerife, una de las Canarias. Bueno, ese es el punto de partida. De partida, que es mayor de 25 años, porque ahí se marcaba la mayoría de edad, ¿vale? También lo dice. Y residente en esta ciudad de la gobernación de Santiago de León de Caracas. Santiago de León de Caracas es el nombre oficial de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas. Vale. Yo estuve indagando a ver por qué se llamaba Santiago de León y Santiago porque, según yo estaba investigando, se fundó la ciudad un 25 de julio de 1567 y de León por un tal Pedro Ponce de León, que era uno de los gobernadores de la provincia. Pero cuando se crea la ciudad se le pone el de León de Pedro Ponce de León.
Es lo que yo he estado indagando un poco por encima en el poco tiempo que he estado, ¿no? Y por eso se llama Santiago de León de Caracas Yo la quiero ciudad. preguntarte de entrada solamente, es decir, ¿ese documento se hizo antes o después? Si se pagó ese dinero o simplemente era reconocerla. No, en este caso era un reconocimiento de deuda y Vale. una obligación de que yo te voy a pagar esa deuda. Vale, exacto. Es un reconocimiento que yo públicamente digo Sí. que tengo esa deuda y Sí, quiero sí. pagarla. Y da igual cómo me la reclamen, dice Juan Hernández, bien judicialmente o extrajudicialmente. ¿Vale? Y hizo de mediador este hombre, el regidor perpetuo y fiel ejecutor de la ciudad y tesorero general de la Santa Cruzada, don Blas de Landaeta, ahí en Caracas. Sí. Hizo de mediador y testigo. No hubo escribano por medio. Estos documentos que se hacían ante testigos normalmente y normalmente ante un testigo importante, muchas veces después iban al escribano y se protocolizaban en la escribanía correspondiente. ¿Vale? Sí. Le daban oficialidad. Oficialidad, ¿vale? La deuda era de 150 pesos de moneda corriente plata de contado, es lo que dice, ¿vale? Y se compromete al pago en cuanto se pida judicial o extrajudicialmente. Vale, ese documento. Está firmado el documento, es un documento de un folio y medio, de 2 folios y medio, ¿vale? Y está firmado por los tres, aparecen las tres firmas. Sí. Aparece la firma de Juan Hernández con una caligrafía impecable. Que llamó la atención, que obviamente. me llama la atención. Y que de entrada dijo Miguel. Sí. Muy poco probable, bueno, no sé. Sí. Después también está la firma del regidor, don Blas de Landaeta, del regidor de allá de la provincia de Caracas, de la ciudad. Y luego está también la firma del capitán, don Agustín de Torres y Chávez, que también era de Los Realejos. Exacto. El capitán de caballo. ¿A quién se le adeudaba él? Sí. Y yo fijándome en la firma de entrada, sospeché de que la firma de Juan Hernández, el protagonista nuestro ahora, sospeché que fuera una caligrafía tan exquisita, ¿no? Y me estuve fijando en la caligrafía del resto de la firma y coinciden más bien los trazos de las letras, que son muy parecidos, ¿no? Y a mí me da que alguno de ellos firmó por Juan Hernández y no es la firma de puño y letra de Juan Hernández. Exacto, es decir que... Sí, eso es de entrada, esa era mi hipótesis. Tu hipótesis era esa, que Sí. bueno, conociendo más o menos el nivel, la persona en sí, que era, bueno, quizás esa letra tan grande era una letra de una persona que había tenido más preparación, educación. Y a mí, letras, ¿no? me extrañaba esto y los trazos, que eran muy parecidos al resto de la firma. Al resto de la firma. Sí. Es decir, que pudo presuntamente él mismo firmar todo. Sí, Quizás. cualquiera. El mismo que lo hizo, sí, me refiero. Sí, puede ser. O bien Blas de Landaeta, porque se parece mucho la grafía, o bien Agustín de Torres y Chávez, ¿no? Pudo haber firmado por él, por Juan Hernández. Sí, vale. Que esto sí me creo que supieran leer y escribir, un regidor y un capitán de caballos, que era un nombre muy importante de la época en Los Realejos y que viajaba mucho, una posición importante, sí firmaban, sí, no me lo puedo creer. Pero Juan Hernández, y ahí sospeché un poco, y más cuando vi los trazos de la... A mí lo que me alucina es el estudio que has hecho genealógico para descubrir, saber las calles, el lugar, el sitio. Sí. Bueno, es increíble. Esto que viene a continuación, a todo el mundo se lo digo, es fruto de su trabajo, de su saber hacer y de esta inquietud que tiene este joven realejero por lo que es en sí la genealogía y sobre todo por sacar provecho a todo aquello que cae en sus manos para poner luz. Es que este hombre lleva las velitas, enciende todo para que la gente lo vea, Sí, ¿no? a veces nos llaman a los genealogistas los detectives de la historia, Sí, ¿no? sí. Bueno, ustedes tienen en cierta manera, bueno, de hecho incluso en algunas cuestiones muy pues encontradas unas veces, porque uno decía una cosa, otro decía otro, gracias a ustedes se ha aclarado, ¿no? Sí, hay algunas cosas que se han aclarado en relaciones de parentesco, en herencias, en cosas de ese tipo, pues nosotros pues tenemos mucho bagaje en documentos. Y además en la propia historia, porque a lo mejor buscando el nombre de la persona aparece el rasgo o el detalle histórico que da pie a, por ejemplo, como ha ocurrido hoy. Ha ocurrido aquí. Exacto, ¿no? Pues nada, más adelante explicaré que realmente no era la firma de Juan Hernández. Ah, vale. Y más ¿Tienes la prueba ya eficiente? Tengo la prueba casi fehaciente de que esta firma no era de Juan Hernández. Lo veremos dentro de un rato cuando siga con la exposición, ¿vale? Muy bien. Vale. Mi hipótesis yo creo que se corroboró después con lo que encontré. Sí, ¿vale? Cierto. Entonces, el siguiente paso es, vamos a preguntarnos quién fue Juan Hernández. ¿Cómo yo descubrí quién era este Juan Hernández en el siglo XVIII? Eran nombres muy comunes y apellidos y el Hernández es muy común en Los Realejos. Sí, cierto. Entonces, ¿cómo descubrí yo quién era exactamente Juan Hernández? Pues nada, buscando en
en mis bases de datos, en mis archivos, en mis documentos que he sacado durante años de investigaciones, pues empiezo a buscar en las partidas de entierro de ambos realejos, porque en el documento de Caracas dice los realejos, no dice Realejo Alto ni Realejo Bajo. Ajá. Entonces yo tengo que mirar tanto los archivos de Realejo Alto o de arriba en su momento, o, consultar ambos, o el Realejo de abajo, ¿no? Sí. Entonces estuve buscando, como en el documento de Caracas en 1738 decía que era viudo, pues yo intenté buscar alguna mujer casada con algún Juan Hernández que haya fallecido antes de 1738. Y además hay un dato que yo quiero llamar la atención, a mí me llama la atención, que solamente es un apellido, no son dos. Son dos. Bueno, aquí en el hay solamente uno. Solo uno, pero después lo conseguiste el otro. Después conseguí el otro. Vale. Entonces, que si me hubiera dado en el primer documento los dos apellidos, ya lo tenía clavado, ¿no? Sí, exacto, sí. Vale, pues encontré varios supuestos, pero no me cuadraban mucho las fechas hacia atrás, eran muy atrás, muchas fechas. Uh-huh. Y el que más me cuadró fue María Mederos, mujer de Juan Hernández Molinao. Ese apellido Molinao también lo podemos encontrar suena como gallego o portugués, ¿no? Yo no lo he investigado hacia atrás de su origen, ¿no? Pero sí hacia adelante por deformación, porque se escribía de oída, algún escribano o algún beneficiado podría escribir Molinao, Bolinao con B o Bolinado. Bolinado. Con D. Lo podemos encontrar con todas esas variantes. En este caso es Molinao, Juan Hernández Molinao. Y la que falleció el 22 de abril de 1735 fue María Mederos. Ajá. Vale. Y fue enterrada en el convento de San Agustín, de frailes, el que hubo de frailes agustinos. Sí. Fue enterrada allí. Era vecina de este lugar y dice que testó el 21 de abril de 1735, el día anterior, había testado, ante Lorenzo Agustín Jacome Yonama, escribano de estos realejos. Y donde ahí mismo señaló su sepulcro en dicho convento. Quería enterrarse en ese convento. Y efectivamente se enterró allí. ¿Vale? Y recibió los santos sacramentos. Vale, este es el dato de que él era viudo en 1738 y había una mujer llamada María Mederos que falleció en 1735. Ahí tenemos la primera pista. Cuadra, ¿no? Aquellos que conocen a la familia Mederos, saben, hay una señora muy conocida, María Mederos, que murió hace unos años, muy mayor, muy longeva, de la Callita, pegada a la casa de mi abuela Guillermina. De hecho, era muy amiga de mi abuela y de mi tía Guillermina, y que es la familia Mederos, todo el mundo la conoce, ¿no? Pues a lo mejor está emparentado. Capaz está emparentado. Yo no pongo la mano, en la genealogía nunca pongo la mano en el fuego con los apellidos, sí, tú porque hay que ir paso a paso. Paso a paso. Pero bueno, que es un apellido no tan digamos extendido y por lo tanto Mederos, pues bueno, pues sí. Llama mucho la atención, no es como el de Hernández, ¿no? Claro. Así que... luego tengo el testamento de esta María Mederos, el día antes de ser enterrada en el convento de San Agustín. En el testamento es bastante rico. Dice que es vecina del Realejo de arriba en el Pago de San Agustín. Ajá. Vale. Y mujer legítima de Juan Hernández Molinao. Vuelve a decir el apellido Molinao. Y recuerden ustedes que en esa etapa de la historia, una parte de San Agustín pertenecía al Realejo de arriba. Y otra al Realejo de abajo. Claro. Vale. Igual que las Toscas de San Agustín. Las Toscas de San Agustín. Que lo que hay más o menos en la calle García Estrada. Uh-huh. Prácticamente una parte de la calle era Realejo Bajo y otra parte era Realejo según Alto. La acera, ¿no? Sí. Don Agustín Luis nos decía que cuando el chico menudo hacían la ruindad en el Realejo Bajo, se pasaban al Realejo Alto para que los guardias no le dijeran nada. Y al contrario. Vaya pía. Sí. Pues seguimos con el testamento de María Mederos y exactamente quiere que su cuerpo sea sepultado en el convento del Patriarca San Agustín de estos Realejos. Ajá. Ahí especifica la capilla. En la capilla de Jesús Nazareno. Es decir, cita en dicho convento. Que estuvo allí entonces, claro. Efectivamente, hasta que después... Hasta que ese convento, pues, las llamas, fue Pasto de las Llamas 1806. Estamos hablando de 1735. Recuerden que en 1806, anterior a 1952, que es el de San Andrés y Santa Mónica. Sí. El de San Agustín, ¿dónde estaba ubicado exactamente? Enfrente, donde hoy está el Bar Venecia. El Bar Venecia. Toda esa acera hacia el fondo y hacia abajo sí. Era el convento y sus tierras de frailes. Había un convento enfrente del otro. Y que había una de esas casas que tiene incluso dentro como una hornacina, la forma, yo recuerdo algo así. Bueno, son recuerdos míos. Sí, podría ser, que me contó. No sé si quedan restos de ese tipo del convento. Estamos hablando de 1806 y ahí es donde vino de entrada
donde se puso a la Virgen del Carmen. ¿Vale? Sí, vale. En ese convento. Pues seguramente en el de Fraile, puede ser que primeramente. mantuvieron algo allí, porque yo recuerdo algún dato de esas características. Sí. ¿No? Pero en cualquier caso estamos ubicando a la gente, lógicamente, en el núcleo de San Agustín. Sí, en el núcleo de San Agustín. Y además dice que dentro de esa capilla del Nazareno, en una de las sepulturas que están señaladas a los hermanos de su confraternidad, Ajá. por ser ella hermana Hermano de la confraternidad de Jesús el Nazareno. ¿Vale? Y que su cuerpo se ha amortajado en su santo hábito. En el hábito, yo me imagino en el hábito de San Agustín. De San Agustín. ¿Vale? Agustín. Vale. Y durante su matrimonio, aquí viene lo más interesante genealógicamente, ha tenido y procreado por sus hijos legítimos a Agustín, Andrés y Viviana, que son menores. En ese momento eran niños, ¿vale? Sí. Agustín, Andrés y Viviana. Aquí nombra a los que están vivos cuando ella testa. Sí. Pero yo descubrí, ahora lo veremos, que antes de ella testar y ella morir, pues por lo menos habían tenido otro que había fallecido. Por lo menos otro. Otro. Vale. Se llamaba Gonzalo. Vale. Si seguimos con el testamento de María Mederos, dijo que no trajo bienes dotales al matrimonio. No aportó. De dote. No se aportó dote en su matrimonio. Pero durante este matrimonio compraron la casa de Herrera en que al presente viven a un tal Luis Llanes, por escritura que pasó ante Jerónimo Agustín Hurtado de Mendoza y Velasco, el Velasco aquel de escribano que es, Sí, sí. que fue escribano, que es antepasado mío directo de los Sí, Velasco, sí, ¿vale? correcto, sí. Pues compró la escritura, compró la casa de Herrera a Luis Llanes por escritura ante este escribano Velasco, ¿vale? También durante este matrimonio compraron 2 pipas de vino Malvasía y los caldos de ellas, 3 arcas de pino, 2 mesas de pino, 2 cuadros, uno de Nuestra Señora de la Concepción y otro del Patriarca Santo Domingo. Una caldera usada que llevara 2 botijos, un almirez con su mano, 8 sábanas, 3 colchas echadas en la tierra, una mesa de manteles y 6 servilletas con otras alhajas del género de dicha casa. ¿Vale? Todo lo cual declara la mitad por bienes propios suyos habidos durante el matrimonio. Porque eran gananciales. Claro. Hoy es como el tema de gananciales en los Sí, matrimonios. ¿no? exacto. Compraron el matrimonio, la mitad de ese valor es de ella y la mitad de Juan Hernández Lo Molina. que te llama la atención, claro, que en ese momento eso Sí, era sí. riqueza, porque tenían Claro. ese tipo de enseres, ¿no? Por eso se ponían en los testamentos. Claro. Todo tenía valor en esa época. Exacto, sí. Vale. Y nombra a los dichos sus hijos por tales sus herederos legítimos, aunque eran menores, encargando al dicho su padre, Juan Hernández Molinao, que cuide con el mayor desvelo en su educación y crianza, por ser todos de presente de menor edad. Entonces deja a su padre encargado de la crianza y cuidado de sus hijos. De sus hijos, ¿no? La declarante no firmó porque dice no saber, pero de su ruego lo hicieron los testigos el muy reverendo padre, exdefinidor fray Andrés Francisco de Cámara, del convento de San Agustín, y Manuel Rodríguez Casanova. Son los que firmaron de testigos. Aunque también estuvo de testigo, pero no firmó, Juan Sánchez, vecino de este lugar. Vale, este es un resumen del testamento. El testamento es un poco más amplio. Es más amplio, pero Vale. bueno, ahí Un más o resumen. menos están los grosso modo todo, ¿no? Vale. Seguimos con datos de Juan Hernández y María Mederos. ¿Vale? Sí. Su matrimonio. Se casaron el 4 de febrero de 1726. Aquí En el Realejo Bajo. En Realejo Bajo. En este caso se casaron en la Concepción de Realejo Bajo. Sí. Vale. Y dice que Juan Hernández, claro, los matrimonios nos dan ya el nombre de sus padres. Sí. Entonces Juan Hernández, hijo de Nicolás Hernández, difunto, cuando se casó ya era su padre difunto, y de Polinaria Francisca. A veces en estos nombres aparece Polinaria o Apolinaria. En este caso, pues Polinaria Francisca, vecino de este lugar del Realejo de Abajo. Y se casó con María Mederos, hija de Manuel Mederos y María Camacho. Son 2 apellidos que no son habituales en los Realejos. Durante todas las épocas que yo he investigado no son muy habituales, ni Mederos ni Camacho. Entonces María Mederos era hija de Manuel Mederos y María Camacho, difuntos también cuando se casó en 1726, y dice que eran naturales de la Orotava en San Juan, La zona de la zona alta del Farrobo y toda esa zona. Sí, ¿vale? exacto. Pero la contrayente es vecina de dicho Realejo desde hace 11 años. Te da un dato interesante de que hace más o menos 11 años se trasladaron a vivir a la zona de Realejo de Bajo. La villa arriba aquí. Al Realejo Abajo. Vale, pues ese es el matrimonio en 1726. Bueno, y de ahí partieron 3 hijos en principio, pero 4 que fue Gonzalo, Sí, que... Lo tengo ahora aquí. Sí. Gonzalo falleció en 1734. Fue enterrado el 11 de agosto. Está en los Eran niños, digamos, niños, que morían. sí. En ese momento la mortalidad infantil era elevada, ¿no? Sí. Vale, y pone que en su partida de entierro en los libros parroquiales de Santiago Apóstol, en este caso,
se llamaba Gonzalo y pone que es un niño de poca edad. De poca edad. De poca edad. Hijo de Juan Hernández Molinao y de María Mederos, cuadra todo, vecino de este lugar del Realejo de Arriba. Este es el que no nombra en su testamento porque falleció antes. Pero te das cuenta que ya habla del Realejo de Arriba, porque claro, estamos hablando de San Agustín, es decir, Realejo de Arriba, ¿no? Realejo de Arriba, sí. Bien. Vale. Pero luego, los tres niños que nombró en su testamento María Mederos, que eran Viviana, Andrés y Agustín, ella falleció a finales de abril de 1735. María Mederos. Y el 8 de mayo falleció su hija Viviana. Vale. Unos días después falleció su hija Viviana. También registrado en los libros parroquiales de Santiago Apóstol, de Realejo Alto, y dice que Viviana es hija de Juan Hernández Molinao y de María Mederos, difunta, se corrobora todo, ¿no? Sí. Vecina de un lugar del Realejo de Arriba. Aquí pone las Toscas de San Agustín. Toscas de San Agustín. A veces, yo entiendo que siempre vivieron en las Toscas, pero a veces se olvidaban de poner las Toscas y como todo era el barrio de San Agustín, nombraban San Agustín, pero a veces precisaban más y decían las Toscas de San Agustín. Pero que es otra muy conocida. Sí, sí. Vale. Y ahora viene el dato más interesante de Juan Hernández, ¿no? Vimos de entrada que Juan Hernández había hecho ese documento en 1738, en agosto de 1738 en Caracas, reconociendo esa deuda. Sin embargo, el 26 de junio de 1736 todavía estaba aquí. Y estaba haciendo un poder para embarcarse para La Guaira. ¿A que volvía de nuevo para allá? No, que iba por primera vez para allá. ¿A que iba por primera vez? Sí, es Juan Hernández. Juan Hernández se iba para allá. Sí. Vale. Y Juan Hernández Molinao dice en ese documento que es viudo de María Francisca Mederos. Sí. Aquí ya no dice María Mederos, dice María Francisca Mederos. Añaden otro dato vale. más, ¿no? Y declara en ese documento que está próximo a hacer viaje al puerto de La Guaira, provincia de Caracas. Vale. En el navío del capitán don Bernardo de Espinosa. Te dice hasta aquí en dónde iba a viajar. Y hallándose como se halla con dos hijos de menor edad, porque Viviana había fallecido. Exacto. ¿Sí? Pues el mayor tendrá 7 años, que este se llama Agustín y el otro Andrés, para que haya personas que cuiden de su manutención y educación, mirándolos con caridad y cristiano celo, otorga que da todo su poder al muy reverendo padre Fray Andrés Francisco de Cámara, religioso de la Orden del Patriarca San Agustín, en primer lugar, y en segundo lugar da poder también a Gregorio Hernández Molinao, su hermano, para que en nombre del otorgante y representando su persona, cuiden de dichos sus hijos, recaudando cualesquiera créditos que parecieren a su favor para la manutención de dichos sus hijos. Que parecieren es que aparezcan, que aparecieren, ¿vale? No aparece con la A, que parecieren. Que pareciere. Vale. Porque así como cuando los documentos oficiales, militares, ¿no? Se le tendiere, una referencia, ¿no? Ese tipo de arcaísmo casi, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Igual que aquí. Y si aconteciere fallecer alguno de ellos o ambos sus hijos, les costearán sus entierros, haciéndoles su funeral conforme saben que el otorgante lo haría. Exacto. Es decir, que le dicen en lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que estén pendientes de ello y que cualquier cosa él se haría cargo, ¿no? Y que todo lo que así gastaren se obliga en toda forma a su exhibo. ¿Vale? Lo dice también en este documento. Y cuidarán asimismo de una casa terrera que durante su matrimonio compró en el barrio de San Agustín. Aquella casa terrera que compraron a Luis Llanes, que nombró en el testamento su mujer. Cierto. ¿Vale? Exacto. Y asimismo deja para el uso y disfrute de dichos sus hijos 2 camas de pino con sus escudos, 5 sillitas de palo, 2 cuadritos de avara, uno de Nuestra Señora de la Concepción y otro de Santo Domingo de Guzmán, lo mismo que dijo su madre en el testamento. 4 laminitas, un colchón y una barra de cama. Y ahora viene lo interesante, porque en el documento 2 años después que hizo, cuando ya estaba en Caracas, estaba estampada su firma. Sí. ¿Vale? ¿Y cómo puede ser que en este documento, 2 años antes para irse para allá, se dice que no firmó porque dijo que no sabía? Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el tema. Claro. En 2 años no aprendes a escribir de esa manera y con esa caligrafía tan exquisita. Tan exquisita, ¿no? Vale. Lo cual quiere decir que obviamente las sospechas que tú tenías de entrada, según lo viste, y esto a mí me da la impresión de que... Pues esto lo corrobora. Que claro, que no fue el quien lo firmó, que fue otra persona, con su consentimiento, me imagino, sí.
Los testigos de este documento de poder para irse para América fueron el teniente capitán de caballos, don Agustín de Torres y Chávez, el mismo que estaba con él, al que le debía dinero, que hicieron el documento en Caracas, ¿no? Sí. Estaba aquí, yo creo que al final se fueron juntos y a lo mejor este hombre, este capitán, le pagó el flete o le prestó dinero para el viaje y allá fue cuando hicieron el documento de reconocimiento de deuda. Sí, ¿no? Tengo esa intuición, ¿no? Pues este fue testigo, también fue testigo José Tomás Jorge, que fue el que firmó en este documento como testigo. Y el escribano fue Lorenzo Agustín Jacome Llorama, ¿vale? Está protocolizado en la escribanía de Los Realejos y se puede ver este documento en el Archivo Histórico Provincial, ¿vale? De Santa Cruz de Tenerife. Fíjense ustedes lo que ha hecho Miguel Ángel Pérez Padilla. Lo que ha hecho es coger un documento que está de puño y letra, que es original, y que es un documento. El documento dice lo que dice, pero él lo ha sacado. A mí me gustaría, claro, es que para que vieran cómo él ha sacado, cómo él ha trabajado, un trabajo exquisito. Muchas felicidades, muchísimas gracias de antemano, de verdad, Miguel Ángel, por esa entrega, porque esas son aportaciones a nuestro municipio que también tienen que ver con lo que te decía el otro día, es decir, cuando uno va a hacer una fiesta, vas a la rueda de prensa, vas a los actos propiamente de la fiesta, pero hay veces que tienes que meterte dentro, ¿no? Para conocer aquello, como me sucedió en San Vicente con el padre Marco Antonio y demás. Pues tú eres lo mismo, es decir, te quedas con el documento y te quedas con el realejo, pero tú es como un hilito que empiezas a tirar la verdad que me imagino que para ti también ha sido un caramelo, ¿no? Sí, es un reto tras otro y no paras hasta que no lo encuentras, ¿no? Y cuando no encuentras algo, pues te queda siempre ese pequeño amargor que dices, no, me falta algo. Bueno, pues ya te tengo preparado algo más, bueno. Pero no son originales, son copias, eso sí, de temas relacionados con la educación en el municipio de Los Realejos, un trabajo que realizó también don Juan Méndez Hernández, que es sacerdote, pues realejero, que bueno, al final de su vida dejó sus hábitos y tuvo pareja y todo, y que sacamos el libro de Los Realejos, dos pueblos y un solo corazón, ¿no? Y entonces pues ahí en ese trabajo no se ve reflejado porque solamente es específicamente, pero él me dejó como legado todo su trabajo desde el punto de vista de la educación. Y hay un montón de cosas ahí que son muy interesantes para que si quieres también sacar algo de ahí, porque tienen que ver con el municipio, especialmente también de Los Realejos. Sí, tiene que ver con algo que yo pueda hacer de tema genealógico, perfecto, le he hecho un vistazo. Sí, no, porque es que después, bueno, ahí seguramente habrá algún nombre que destaque a alguien que tú digas contra, pues esta persona, además, lo que tiene Miguel Ángel, ¿sabe qué es? Que él llega y dice, ay, Isidro, ese nombre lo he visto yo en documentos y al momento te manda el mensaje, sí, está en el párrafo tal. Sí. Es una memoria prodigiosa. ¿Cuántos datos tienes tú, me imagino, no? Yo, pues no sé decirte, tengo un montón de documentos catalogados. Sí. Y muchísimos, cientos o miles de documentos todavía sin mirar y sin catalogar. Ahí tengo pendiente pues miles de historias sin revisar. Oye, Miguel Ángel, ¿en qué medida la genealogía colabora en el buen desarrollo de la historia de un municipio y de su gente? Imagino que dándole forma a muchas cuestiones, ¿no? Hay gente o hay que se le suele llamar a la genealogía como una herramienta, una ciencia auxiliar de la historia. Sí. Pero tampoco yo me gusta el tema auxiliar. Yo creo que tiene que ser a la par, porque todas estas relaciones familiares, todos estos documentos tienen valor legal, histórico. Por ejemplo, en un documento te puedes encontrar algo, por ejemplo, para historia del arte, te puedes encontrar algo leyendo un testamento o leyendo cualquier otro tipo de documento que en una línea determinada te nombra, por ejemplo, dejo no sé qué a la ermita de la Cruzanta o la ermita de cualquier ermita. Y que después vas allí y ves específicamente el objeto, el culto. Y a lo mejor hay un dato que nadie había visto, ni siquiera los historiadores exacto, es decir, que del arte, por poner un ejemplo, la historia del arte, ¿no? O la piedra primera que se puso, o aquel arreglo se hizo y tú llegas y está todavía el escalón y no sé. Indirectamente te puedes encontrar pues información histórica. Y además lo más importante de todo ello, que tú me lo recuerdas, que está escrito. Que es oficial. Lo que yo he estado leyendo es extractado y visto no en libros que están publicados. Todo lo que yo he hablado ahora mismo lo he visto en documentos originales. Archivos originales. En archivos. Sí, ¿vale? Claro.
Vale. Entonces, pues bueno, en cierta manera traemos, fíjense ustedes lo que hace Miguel Ángel, ha traído al presente a una persona, no sabemos cómo era físicamente, no sabemos qué fue de su vida allá, porque tú me Claro. dices que no se supone... No, yo no lo tengo localizado más en Los Realejos. Yo creo que él murió allá, él hizo su Sí. vida allá. Y además, 2 años después de él hacer ese documento en Caracas, falleció otro hijo aquí, Andrés. ¿Te acuerdas que le quedaban después Andrés y Agustín, Sí, no? Andrés y Agustín, Pues sí. Andrés falleció el 11 de agosto de 1740, fue enterrado. Es decir, que eran niños. Es decir, Eran que niños, Es tremendo sí, sí. cómo morían Sí, los niños antes, fue ¿no? enterrado como Andrés Hernández, hijo de Juan Hernández Molinao. Y fíjate lo que te pone aquí, ausente en India. Ujú. En la partida de entierro en el registro parroquial de Realejo Alto, te pone que su padre estaba ausente en India. Y que fue enterrado también en el convento de San Agustín. De Claro, San estaban Agustín. muy relacionados con el prior del convento, con Sí, claro, Fray porque- Andrés de la Cámara, que era el apoderado y el Cierto. cuidador de los hijos, ¿no? Ujú. Y recibió los santos sacramentos, ¿vale? Y le quedaba un hijo Agustín. Pero Sí. de ese hijo yo no he podido ahora mismo, en todo lo que yo tengo, ni en matrimonio, ni en entierros, en Los Realejos. No sé si falleció en otro lugar de Tenerife, se casó fuera de las parroquias de la Concepción y Realejo Alto Que aquí puede en la ser, isla, claro, claro. o emigró y fue a dar con su padre. Fue, claro. A lo mejor en los cientos de documentos que me quedan por ver y por catalogar, que tengo en mi casa ahí pendientes, a lo mejor me lo tropezaré algún día y haré una segunda parte. A mí me gusta ver ese despacho, ¿no? Dice que el saber no ocupa lugar. Uy, bueno, sí. además que en tu caso son legados, son legajos, Sí. son también, ¿lo tienes en papel o No. afortunadamente? En este caso, lo que es del archivo diocesano, lo que son las partidas de entierro y Lo matrimonio, tienes digitalizado. lo tengo en una base de datos. Base de datos. Porque en el diocesano tienes que ir con folio y papel, Sí, y folio y lápiz, y transcribir a mano. Sin embargo, todo lo que son las escribanías, lo que son los protocolos notariales, los testamentos, sí, todo eso está ya digitalizado. bueno, hay mucho digitalizado, pero hay otro mucho que no está digitalizado. Pero en el archivo histórico provincial te dejan sacar fotografías. Entonces, yo lo que más tengo son archivos de fotografías Fotos. digitales, que las tengo ahí pendientes. Sí, cuando vas en mis allí, discos duros. petas el teléfono o lo que sea, te salen Claro, tanto fotos, sí, ¿no? lo bueno es ir con una cámara relativamente buena. No, aunque ellos los teléfonos sacan buenas fotos, pero una cámara relativamente buena para que Claro. saque una buena resolución y guardarla siempre. Y guardarla buena siempre resolución, como puedas un- ampliar bien. De hecho, incluso hay ahora ya móviles que incluso te escanean, es decir, que es con escáner, ¿sí? Es que no te sacan la foto, sino escanean la foto, ¿no? Escanean la foto directamente. Eso es muy sí, bueno, sí. ¿no? En ese sentido. Vale. Entonces, por ahí tengo todavía mucho que revisar porque no tengo tiempo para todo. Sí, ¿no? Es imposible. ¿Queda algo más? Queda un poco más de ¿y quién fue Agustín de Torres y Chávez? Sí. Claro, el capitán. Pero esto... sí, Ese es el siguiente capítulo. sí, pero solo voy a dar un esbozo porque Sí. este hombre sí es verdad que era un gran potentado de la época aquí, viajó a Cuba y a América, viajaba en varias ocasiones, incluso Sí. testó en 1732, testó antes de ir a Cuba, no a Caracas. ¿Cómo es el nombre? Agustín de Torres y Chávez. Y Chávez. Entonces, quizás para la próxima ocasión que podamos hablar, ¿lo tendrás o tú ya? Sí, Depende. Mira, hay un dato interesante de este Agustín de Torres y Chávez. Se casó en 1722, Ujú. está registrado en los matrimonios de la parroquia de Realejo Alto. Sí. Y localicé 3 hijas, una tal Gertrudis de Torres y Chávez y otra Micaela de Torres y Chávez, que fueron monjas del convento agustino de los Realejos. Fueron monjas. Y la otra, Rafaela Agustina de Torres y Chávez, tuvo 2 matrimonios. Ujú. Primero con don Francisco de Vida y Roldán, que era sevillano, pero se casaron aquí. Y de este matrimonio tuvieron una hija que se llamaba doña Rosa Casimira de Vida y Torres, Ujú. casada con don Nicolás Brito Bordejuela y Mesa. Son, pero emparentados con los regidores perpetuos Sí. de la isla de Tenerife. Bueno, muy Y bien. patronos de los 2 conventos de los Realejos, Bueno. descendientes de Juan de Bordejuela y todo eso. Pues ya usted una me familia informa a largo y impresionante. entendido acerca de eso. Y este Francisco de Vida y Sí. Roldán, el yerno de Agustín de Torres, Ujú. viajó a Riobamba, Ecuador. Ecuador. fíjese Ecuador. usted, que no suele ser un destino así muy habitual. ¿no? Porque viajó y dejó a la mujer atrás y a su hija, a Rosa Casimira de Vida y Torres. Viajó porque fue allí para adquirir la condición de gobernador de Sí. Riobamba en Ecuador. Sí. Fue gobernador. Luego
Rafael Agustina fue a dar con él allá y dejó a su hija aquí. Sí. A Rosa Casimira, de Vida y Torres. Luego, Rafael Agustina, la que estaba casada con este gobernador en Riobamba, cuando fue para allá, ella enviudó, sí, y se volvió a casar allá con un tal don Domingo Zapater, que fue regidor perpetuo de dicha villa de Riobamba, imagínate. Y su hija Rosa de Vida y Torres, con Nicolás Brito Gordehuela y Mesa, se quedó aquí, hizo vida aquí y tuvo descendencia aquí. Y no fue para allá. No fue para allá. Una historia muy... Y además, esto sí que era una familia humana, muy importante en la escala social en Tenerife. Fíjense ustedes qué dimensión tiene lo que está diciendo Miguel Ángel, es decir, una mujer que deja a su hija aquí, pequeña supongo, se va para allá y después hace su vida allá, le hace su vida y la chica nunca se queda aquí con otros parientes, me imagino. Sí, con la abuela, con la abuela, que era la mujer de Agustín de Torres. Y que nunca quiso, me imagino que también... Inés Francisca de la Guardia y sí. Chávez era la mujer de Agustín de Torres y Chávez. Que a lo mejor la chica dice, pues yo no quiero, cuando ya era mayor, ¿no? Pues no quiero ir fuera, quiero quedarme aquí con mi abuela, ¿no? Y concertó matrimonio con don Nicolás Brito Gordejuela y Mesa, hijo de don José Brito Gordejuela y Mesa, que fue regidor perpetuo de esta isla de Tenerife. Dos apellidos, miren ustedes, Gordejuela, Brito, yo tengo el segundo mío, Brito también, ¿no? Portugués, que viene de británico, es decir, de las Islas Británicas, ¿no? De británico, que es Roma, ¿no? Pero también, por otro lado, curiosamente, alguien me decía de poner un poquito de claridad a lo de Nava y Grimón. Y lo de Grimón también, porque la Grimona o la Lagrimona o no sé qué, no sé cuánto. Le digo, bueno, pues no sé, eso son cosas que son más de historia, pero que estoy seguro que en los apellidos está todo claro, ¿no? Ahí no se puede mentir, ¿no? Sí, lo de la Grimona, tanto en la zona de la Zamora como en la zona del Socorro, tiene que ver con las tierras de Grimón. De Grimón no tiene nada que ver con la Lagrimona, porque dice que tiene forma como una lágrima. No, tiene que ver con las tierras de Grimón. De Grimón, que es el apellido del que estuvo aquí y demás, ¿no? Al inicio en la conquista, ¿no? Sí, exacto, y bueno, que hay hasta incluso cuadros y demás y tal que atestiguan su presencia, ¿no? Pues muy bien, ¿qué le digo, caballero? Que un encanto, muchísimas gracias de antemano, de verdad, por ese trabajo tan bueno que has hecho, y que yo espero que ese trabajo pueda ser publicado y que tú puedas tenerlo en cuenta cuando tú estimes oportuno. Por mí no tengo ningún problema y supongo también que por Lali tampoco, así que ahí te lo agradezco. Pues nada, también un saludo a Lali. Sí. No la conozco personalmente, pero gracias por este documento. Sí. Y nada, fue un reto para mí, lo conseguimos y nada, y a ti, Isidro, también por ofrecerte de entrada, que me lo ofreciste, que me dijiste, señor, que tenía un documento y al final me lo trajiste y nada, mira, pues conseguimos sacar algo de ahí. Hablaremos sobre ese otro que te dije de don Juan, que fue muy prolijo en estudio, aunque no publicó, ¿no? Pero que es muy prolijo en estudio. Un saludo, amigo, muchísimas gracias. La mano ahí, señoras y señores, Miguel Ángel Pérez Padilla, ahí lo tienen. Saludos a todos. Genealogista realejero, Saludos.